Mire, profesor, buen perfume, buen perfume, Sí. perfume árabe usa él. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda la inmensa audiencia de Unión Radio. En efecto, las organizaciones sindicales de trabajadores públicos y privados que aglutina al Frente Unitario de Trabajadores y de docentes también, y las organizaciones sindicales y gremiales y populares del Frente Popular han convocado a una gran movilización nacional para el día de hoy, 21 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde y que se realiza en todas las capitales provinciales del Ecuador. Es una jornada en rechazo a la política neoliberal, a la política fondo monetarista del régimen de Daniel Noboa, de su cacareado Nuevo Ecuador, del que hace gala de un Nuevo Ecuador con apagones, de un Nuevo Ecuador donde no hay recursos elementales para atender la salud del pueblo, ni siquiera la gasa, la jeringuilla y los elementales insumos médicos tiene que el paciente o los familiares llevar para ser atendidos. No se ha invertido, no se ha ejecutado lo que se asignó en el presupuesto general del Estado, porque es una maniobra de ese Nuevo Ecuador del que habla Noboa, de que no se inviertan los recursos que se asignan para final del año, es decir, no se invirtieron los recursos, esto sobró, a pesar de las grandes y urgentes necesidades que ha tenido el pueblo y las áreas del desarrollo del país, como el agro, la educación, la vivienda, el trabajo, la inseguridad, precisamente para pagar la deuda externa y seguir beneficiándose a los tenedores que están vinculados siempre a los gobiernos de turno. En esa línea, entonces, convocamos al pueblo guayacense a movilizarnos para poner un alto a los apagones, para exigir que frente a la mentira del gobierno de Noboa, frente a la indolencia y la incapacidad para enfrentar problemas que requieren solución inmediata, como es el tema de los apagones, precisamente si no está en capacidad de hacerlo, tendrá que hacerse a un lado, tendrá que irse del gobierno porque el pueblo exige soluciones inmediatas. Más bien se ha aprovechado el gobierno y los grandes empresarios de esta crisis precisamente para los jugosos negocios de los transformadores, de los focos recargables y de una serie de insumos o instrumentos eléctricos precisamente para hacer el gran negocio. Y del lado del gobierno y de la gran oligarquía está precisamente los grandes negociados, como el negociado de la barcaza, como el negociado de arrendar generadores eléctricos en vez de reparar la empresa o el parque termoeléctrico del que se requiere únicamente no más de 80 millones de dólares. Pero Lo no está voy a hacer. haciendo, pues, don Juan Cervantes. Pero 700 millones, dice, ha invertido en la reparación de estos generadores termoeléctricos ecuatorianos, porque que no lo han hecho otro gobierno. no están funcionando. Pero es que recién están dándole Pero mantenimiento. recién debieron usted haberlo lo ha hecho. dicho, Es que, abogado. pero hubiésemos recién. reclamado en otros gobiernos No, también. señor. pues. ¿Ah? Cuando se posesionó, los Pero técnicos el eléctricos Lazo le no se- dijeron, no va a hizo haber eso. apagones. Su ministra también le dijo que va a haber apagones, que era urgente invertir en reparar el parque termoeléctrico. Y ocurre que aquí la solución no es que ya está a la vuelta de la esquina. Aquí Ya en va a diciembre seguir se los terminan los apagones apagones. Se termina en hasta diciembre. marzo, hasta marzo. Ya dijo el presidente ayer que se termina en diciembre. pues, Eso don es lo Juan. que él dice, eso está diciendo hace rato que no va a haber apagones. El ministro Usted no le Félix cree, dijo no que le no cree. había apagones. Usted no le cree entonces al El presidente. nuevo Ecuador del que ellos hablan es el nuevo Ecuador de la mayor mentira Ah, de la ya, no le historia, cree entonces, bueno. de la desatención, de la indolencia, de la incapacidad para ¿Y enfrentar. qué pasa los si se terminan los apagones? no se van a terminar porque no se arbitran qué? Ah, las pero medidas sí. que se requiere. Lo que sí se está haciendo con agilidad es incrementando las tarifas de energía eléctrica. Lo que es indignante porque el pueblo no tiene energía eléctrica, pero las planillas, lejos de bajar su costo, Pero eso es toda se la han vida. incrementado. Pero ahí no toda la reclamamos, vida. pues, oiga. Ahí no vamos No a toda la hacerle vida. relajo al CNE. Ahí no hacemos movilizaciones a favor de los usuarios. Siempre nos hemos movilizado. Por eso es que aquí hemos hecho la marcha contra los apagones.
Toda la semana estamos movilizándonos y hoy convocamos al pueblo, a los indignados, a los que nuestro pueblo en el argot popular dice a los cabreados. A los hijos del yugo. A los hijos del yugo, precisamente para ponernos al frente, para poner un alto a esta indignante abandono del que es objeto el pueblo y de un gobierno que está preocupado es por hacer los grandes negocios para su familia, para sus panas, como es el caso del negociado en Olón, como es el caso del negociado en la contratación de biocombustible, como es el negociado de la alimentación. ¿Cuál es el negociado de Olón? De Olón, que estaba precisamente desbrozándose. Usted lo hizo, pero ya no hay ese proyecto. No, sigue en marcha, sigue el proceso. De eso va a ver usted que en un momento a otro va a aparecer las grandes edificaciones. Eso ya el pueblo tiene plena conciencia. Y el negociado de la alimentación escolar, que de paso es de mala calidad. Y el tema de la alimentación de los PPL, como los conoce, también es parte del negocio. Y el biocombustible, que es el gran negocio de las grandes empresas vinculadas al azúcar, de la que está vinculada su familia. Y el tema de la energía, la importación de energía a Colombia, ¿cuánto nos van a vender el kilovatio hora? Ya cuando aquí se genera a 3.7 el kilovatio hora, pero ahora Colombia nos va a vender hasta más de 40. Pero, ¿se necesita o no se necesita terminar con los apagones? Sí se necesita. Entonces, pues... Por eso, pero el gobierno que se haga ha sido tan indolente siempre Colombia que no ha a vendido 2 energía. días antes de cumplir un año, recién se le ocurre contratar. Y entonces, los 2 meses... Pero no se demora el tiempo de contratación, licenciado. No se demora. ¿O es rápido la contratación? Para declararle la emergencia y los contratos que se hacen. Colombia había dicho que no nos podía vender, suspendió la venta. ¿Usted sabe por qué? Por eso, porque el problema de la sequía no es solo. Pues ahí está. No es solo, claro. Por eso es que a falta de energía hidroeléctrica, tiene que hacerse la energía termoeléctrica, pues. Así es. Eso es el más tonto. Ya vienen 23 generadores. No se necesita estudiar mucho, sino tener un razonamiento lógico. Es correcto lo que usted dice. Por eso es que el pueblo entonces no puede Pero eso seguir. no se pensó desde hace gobierno. ¿Usted sabe cuándo el problema de la falta de energía? Por supuesto. Los técnicos eléctricos, los dirigentes de los trabajadores le advirtieron al gobierno. ¿Y qué a dijo? Todos los gobiernos anteriores. Ya, pero también a este. A este también, correcto. A este. Pues. ¿Ah? Pero este aprobó la ley con el pacto de la impunidad, con el correísmo, lo social cristiano, con Construye, con Lucio, con Suma aprobaron la ley no más apagones. Y era una ley precisamente para privatizar, para aprovecharse la crisis energética y hacer el gran negocio de la empresa privada, que es lo que están buscando, que la empresa privada genere energía y le venda como los empresarios colombianos le venden al Estado colombiano y ahora nos venden a nosotros. No nos vende el Estado colombiano, nos venden los empresarios. Eso es lo que quieren hacer los ecuatorianos, los malos empresarios del Ecuador, que se aprovechan de la crisis como lo hicieron con la pandemia. Ahora se aprovechan de la crisis energética para hacer de la crisis energética el gran negocio, y por eso es que no les alcanzó la ley no más apagones, que no tenía el propósito de resolver el problema de los apagones, sino resolver el gran negocio. Entonces, como pusieron que la empresa privada produzca hasta 10 megavatios, 10 solamente, ¿no? Ahora le aumentaron a 100 megavatios. Y en el tema de las tarifas dijeron, hay que revisar. ¿Y qué entendemos, apreciados periodistas, por revisar tarifas? ¿Rebajarla o subirla? Ha dicho el gobierno que no, rebajar el consumo. Rebajar. Es lo que ha dicho este gobierno. ¿Ah? Ya, entonces, entendamos que es rebajar, dice el abogado. No digo yo, ya. Lo ha dicho el gobierno. Pero siempre todas las tarifas. Una revisión. Cuando se habla de revisar el precio de los combustibles, es por lo que usted está denunciando, los incrementos inusuales en las planillas, para revisar ese incremento, y también como no se ha generado energía todo el día y hay cortes, entonces no es lógico que se pague el mismo valor que uno venía pagando antes. Por supuesto. Pero por eso digo, eso es lo que hizo el gobierno, para eso es la revisión. Claro, por eso. Entonces, eso no se da. Y la gente está indignada porque, lejos de que se reduzca la planilla porque no recibe energía, esas más bien se han incrementado, y el bolsillo del pueblo, eso es correcto, que ha perdido el empleo de miles de gentes que producen por cuenta propia y que requieren energía para sus negocios, pequeños emprendimientos, están quebrados. Y eso aumenta la inseguridad. Y además el nuevo Ecuador de Novoa
ha sido el nuevo Ecuador de los descuartizados, pues también en la penitenciaría, los 17 que hubo, ¿no? Es decir, estamos frente a un gobierno incapaz siquiera de controlar las cárceles. Peor combatir la inseguridad, peor combatir el desempleo, peor enfrentar los problemas de la educación. Y además que no se ejecutan, no se entregan los presupuestos que se asignaron en la aprobación del presupuesto. De tal manera que la indolencia del gobierno no puede continuar y pues llamamos al pueblo a levantarse. ¿A qué hora hoy? ¿A qué hora? Hoy a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde desde el Parque Centenario convocamos a todo el pueblo indignado, a los cabreados, a movilizarnos en contra de esta política de hambre y miseria. Oiga, ¿cómo han tomado lo que dijo la ministra, repeler con el uso legítimo de la fuerza si es que las protestas se vuelven en actos vandálicos? Eso demuestra que estamos frente a un gobierno que está caído, un gobierno sin autoridad, un gobierno que piensa que con la amenaza el pueblo va a salir corriendo. Aquí el pueblo tiene tradición de lucha. Estamos frente a un pueblo libertario que no ha tolerado por mucho tiempo ni las dictaduras militares. Peor, un gobierno autoritario que viola permanentemente la Constitución. El pueblo está de acuerdo con las marchas pacíficas, no con los actos violentos tampoco, don Juan Cervantes. Por supuesto. Aspiramos que la policía y la Fuerza Armada no repriman, no agredan a quienes hacemos uso del derecho a la protesta. Si hay una marcha pacífica, no entiendo por qué va a agredir la policía. Los enfrentamientos se dan cuando ya comienzan a querer destruir los bienes públicos. Por ejemplo, que vayan por la 9 de octubre y comiencen a dañar los árboles, comiencen a dañar las luminarias, los semáforos. Eso es tentar también. Eso no ha ocurrido. Nosotros vamos a defender los derechos del pueblo con valentía y decisión. Claro. Y si la policía y la Fuerza Armada reprime, el pueblo tendrá que responder. Pues usted sabe que el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, no el labriego que trilla la mala hierba cantando. Vaya ahí, don Juan Cervantes. 9:02 gracias, licenciado Juan Cervantes, presidente del Frente Popular Guayas. Se van a movilizar también aquí en Guayaquil a las 16 horas en el Parque Centenario. 9:02, Galito, le damos, es que Erika se nos está quedando, don Javi, el pase a través de Unión Radio 580 AM. Adelante, Erika. La cadena de la Unión, buenas tardes compañeros en estudios, buenas tardes a quienes están en sintonía de la primera emisión de Unión Noticiosa. Hasta ahora continuamos con información y trabajar en una nueva constitución es parte de la propuesta del movimiento político Democracia Sí, así lo comenta Cormijo, quien es director provincial de Democracia Sí. Escuchemos detalles. Ustedes saben, el doctor Iván Saquicela es una persona versada en derecho y por lo tanto el primer paso o el primer decreto será cambiar la Constitución. Y no es un solo hecho de cambiar la Constitución porque tú quieres cambiar, simplemente es una forma de reconstruir el Ecuador, reformar absolutamente todo. Ustedes saben que, por ejemplo, en compras públicas hoy en día, lo que compró Guillermo Lazo recién están entregando. Entonces, prácticamente el Estado no está a servicio del pueblo. Nosotros queremos un Estado al servicio del pueblo. Ustedes ven cómo las leyes y todos los días nos cuestionamos por qué los delincuentes entran por una puerta y por otra puerta están saliendo el mismo día. Entonces, eso se debe a unas leyes o a una constitución no que vive la realidad del Ecuador. Ustedes y todos sabemos que esa constitución fue basada en una historia mexicana prácticamente. La Revolución Ciudadana trajo una constitución de México y la implantó aquí, pero esa no es nuestra realidad es diferente. Y es por eso que vamos a hacer un cambio total de la constitución para poder resetear el Ecuador y comenzar de cero. Yo creería, y le puedo decir con toda la certeza al Ecuador, mire, hemos perdido varios años. Vino Guillermo Lazo con una constitución donde no lo dejaron trabajar, a Lenín Moreno no lo dejaron trabajar. Este gobierno ha sido un gobierno incompetente que no tiene las cualidades para gobernar, que no le puede echar la culpa a la Constitución, es a su equipo de trabajo realmente. Pero entonces no es que vamos a perder un año y no es que el gobierno va a dejar de gobernar, o sea. Ahí estaban las expresiones de parte de Marco Armijo, quien es director provincial de Democracia Sí, destacando que se va a trabajar en una nueva constitución en el caso de que llegue a ganar el señor Saquicela. Hasta aquí con el aporte informativo, regresamos a estudios Radio 500.